Hola, buenos días. Estoy feliz de darles la bienvenida a esta 31ª Convención de Aseguradores de AMIS para hablar un tema muy especial. La conferencia de hoy, más allá de la discapacidad, talento y potencial humano. Para esta conferencia tenemos la participación de nuestro experto Fernando Estrada, quien es fundador de Alianza Éntrale. Y sin más preámbulo, me gustaría iniciar con su conferencia para dejar un espacio al final de preguntas y respuestas. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniela. La verdad, muchas gracias por recibirnos y dejarnos venir a compartir un poquito de qué estamos haciendo y por qué tenemos que sumarnos todas las empresas, todas las organizaciones en la búsqueda de este México más incluyente. Rapidísimo, antes de comenzar, Éntrale es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que lo que busca es crear una cultura de inclusión laboral de personas con discapacidad en todas las empresas de México. Si realmente queremos cambiar esta balanza, tenemos que ser nosotros quien demos esos primeros pasos, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es generar todas las herramientas que cualquier empresa pueda llegar a necesitar para, de esa forma, poder empezar a implementar los programas de inclusión de la manera más exitosa y eficaz posible. Desde 2016 que nacimos, hoy está conformado Éntrale por más de 800 empresas a nivel nacional. Tenemos alianza con 70 organizaciones de la sociedad civil y pues en ese tiempo se ha logrado la contratación de más de 15,000 personas con discapacidad en estas empresas. Actualmente estamos liderando la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas de la OISS, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, liderando a los demás países en cómo avanzar en programas de inclusión de personas con discapacidad. Del mismo modo, representamos a la OIT, somos el representante de México ante la OIT en cuestión de inclusión y pues estamos liderando otras iniciativas a nivel internacional, ¿no? Pero, ¿por qué todo esto y por qué les doy este breve resumen de qué somos y qué estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué hoy en un evento de la MIS ustedes están escuchando sobre inclusión de personas con discapacidad? Y es por estos números. En México hay alrededor de 7.8 millones de personas con discapacidad. Cuando me refiero a discapacidad, me refiero a una limitante a largo plazo que no les permite interactuar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito más a ese punto. De estos 7.8 millones de personas con discapacidad, alrededor de 2 millones están en edad laboral y tienen capacidad para trabajar. O sea, están entre los 16 y 65 años y su discapacidad no les impide el poder trabajar. De esos 2 millones de personas, solamente el 25% tiene trabajo, ¿no? Al 40% de las personas que tienen trabajo, ganan menos que cualquier otra persona en el mismo puesto. Incluso, el gran porcentaje gana menos del salario mínimo. Al 40% de las personas con discapacidad, según el INEGI, les han dicho directamente, tú no puedes entrar a esta empresa porque no tengo teclado en braille, porque no tengo acceso, porque tu discapacidad no lo puedes hacer. Al 40% le hemos dicho directamente que no pueden entrar a trabajar por su discapacidad. Entonces, cuando vemos estas cifras, decimos realmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué tenemos estos sesgos o por qué tenemos esta mentalidad que no le damos la oportunidad a las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad tienen 82% menos oportunidades laborales que cualquier otra persona. No importa si tienen estudios, no importa si hablan 8 idiomas, no importa si se ganaron mención honorífica en su posgrado, tienen menos oportunidades laborales que cualquier otra persona simplemente por el miedo que nos da contratar a alguien que se ve distinto a nosotros. Como yo no entiendo cómo sería aprender un concepto si no lo escucho, veo una persona que no escucha y digo, no, si yo no lo puedo hacer, él menos, ¿no? Y eso es lo que pasa todos los días en todas las empresas. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué tenemos que hacer para cambiarlo? Ahí en 2014 sale la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención lo que invita es
bueno, sale la convención, salen los derechos de las personas con discapacidad, y dentro de estos derechos, la ONU hace ciertas recomendaciones internacionales a cada uno de los países para que de esa forma, pues, podamos empezar a darles las mismas oportunidades y los mismos derechos a las personas con discapacidad. Entre las recomendaciones había tema de educación, había temas de empleabilidad, había diferentes normatividades jurídicas y había muchos cambios que están ahí promoviendo para la inclusión de personas con discapacidad. La mayoría, una muy importante era el pedirle a los países que tanto en sector público como sector privado, el 5% de las empresas que trabajaran en las empresas o organizaciones fueran personas con discapacidad, con la intención de empezar a mover la balanza. Estas cosas se llaman acciones afirmativas y son muy necesarias en lo que se logra cambiar la cultura. Y les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo muy rápido. El Metrobús. Está el Metrobús o el metro, ¿y qué es lo que pasa? Las mujeres son acosadas, son violentadas, son agredidas dentro del Metrobús. ¿Cuál es la acción afirmativa que hicieron? Poner un vagón específico para mujeres para que estén seguras en lo que empieza a cambiar la cultura del país. Lo ideal, sí, es arrancar el problema de raíz, capacitar, educar, para que no se lleve a cabo ese acuso, ese abuso, ¿no? Sin embargo, pues no funciona como magia y no lo vamos a hacer de un día para otro. Entonces tenemos que hacer pequeñas acciones afirmativas que le den a la persona la posibilidad de estar en igualdad de condiciones con las demás personas y de esa forma poder interactuar en la sociedad. Y por eso la ONU lanza esa invitación a las empresas de todo el mundo a que en su plantilla sea el 5% de personas con discapacidad. En muchos países se llevó a cabo, en España, Argentina, Brasil, Alemania, Australia, muchos países tienen esa normatividad. Sin embargo, en México, pues no se llevó a cabo. En México se decidió ignorar esta opinión y pues seguimos trabajando en lo mismo. Con todo esto, hoy en México existen varias iniciativas que buscan que el 5% de todas las empresas de más de 20 colaboradores sean personas con discapacidad. Y cuando digo que existen varias iniciativas que buscan esto, pues yo creo que hay alrededor de, como 3 en el Senado, hay otras 4 en la Cámara de Diputados que ya pasaron por el Senado y pues diferentes partidos políticos siguen sacando nuevas iniciativas, ¿no? En la nueva reforma a la Ley General de Trabajo se está proponiendo esto, ¿no? Y esto obviamente cuando lo vemos nos escandalizamos porque digo, ¿cómo le voy a hacer para contratar este 5%? Sin embargo, no está basado esto únicamente en la contratación. Esta política y estos lineamientos que se están planteando buscan que todas las empresas se capaciten en cuestión de inclusión de personas con discapacidad. Buscan que todas las empresas tengan 100% de accesibilidad, sean 100% accesibles. Que las empresas brinden capacitación para el empleo de las personas con discapacidad y que las empresas certifiquen a sus expertos como expertos en inclusión. Entonces, que no únicamente sea un tema altruista o filantrópico como hoy se maneja en muchas empresas, sino que realmente lo hagamos en serio y con todas para adelante, ¿no? Esa normatividad, sí, repito, nos da mucho miedo por los porcentajes. Sin embargo, va a caer tarde o temprano. ¿Qué es lo que nos toca? Trabajar en todo para que el día que lleguen las personas con discapacidad, para el día que tengamos que contratar a las personas con discapacidad, le podamos dar la oportunidad por su talento, por lo que la persona puede hacer. Hoy vemos a la discapacidad como algo ajeno, ¿no? Vemos a la discapacidad y nos da un poco de miedo el contratar a una persona porque pues no sé cómo haría las cosas. Sin embargo, hay que recordar que la vulnerabilidad no está en la persona. Los grupos vulnerables, su vulnerabilidad no se encuentra en la persona, se encuentra en el contexto. El contexto ajeno que no me permite entrar a trabajar, esa es mi vulnerabilidad. Yo puedo haber estudiado, puedo haberme capacitado, puedo haber logrado muchísimas cosas, pero si la gente afuera no confía en mí,
pues ya no lo voy a lograr. Entonces tenemos que nosotros como empresa lo que nos queda es cambiar el contexto, crear un contexto, crear espacios de trabajo seguros para las personas con discapacidad y de esa forma puedan incluirse y desarrollarse como cualquier otra persona. La inclusión realmente va mucho más allá de las métricas. Sí, hoy es una acción afirmativa el poner esta política y poner esta métrica. Sin embargo, la inclusión debe de ir mucho más allá de las métricas. Tenemos que realmente transformar la cultura de las empresas, ¿no? Porque muchas veces creemos y nos confundimos y creemos que el happiness laboral es la solución para todo y contratamos conferencistas y hacemos juegos y está el Happy Friday y empezamos a hacer 1000 cosas y realmente lo que todas las personas que quieren dentro de nuestra organización son 3 cosas: ser valoradas, ser respetadas y ser tomadas en cuenta. Si nosotros realmente logramos que las personas que colaboran con nosotros sean valoradas, respetadas y tomadas en cuenta, vamos a realmente lograr esta inclusión. Estas 3 palabras, eso es el significado de inclusión. Valorar a las personas, respetarlas y tomarlas en cuenta. Eso es la inclusión. No son los números, no son las métricas, no son los porcentajes. Es que el día que cualquier persona toque a mi puerta, yo le diga, bienvenido, pasas. Si cabes aquí, eso es lo que tenemos que tratar, no ponernos peros. Una empresa, cuando empezamos Centrale, una empresa está haciendo un programa de inclusión de género muy grande. Y en la tele, en el radio, en todos lados decía, esta empresa contrata mujeres, ¿no? Importantísima la labor porque, pues, todos sabemos cuál es la brecha que hay, tanto salarial como de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, esta empresa lanza esa campaña. Y cuando llega una mujer con discapacidad, le dicen, híjole, tú no puedes porque no tenemos teclado en braille. Entonces dices, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando el CEO de esta empresa se enteró de eso, dijo, a ver, no podemos hacer un proyecto para ayudar a un grupo prioritario y dejamos afuera a otro grupo prioritario. Las políticas de la inclusión de las empresas no deben de ser específicamente por cada uno de los grupos. No tenemos que tener una política para género, una para discapacidad, una para orientación, una para estatus migratorio, otra para... No tenemos que tener diferentes políticas. Cada quien tiene una batalla distinta. Sí, las mujeres están luchando hoy por lograr puestos gerenciales, directivos, consejos de administración y poder seguir subiendo. Las personas de la comunidad LGBT están luchando por poder ser ellos mismos en sus empresas. Los adultos mayores están luchando por permanecer en las empresas y los millennials estamos luchando porque nos tomen en serio, ¿no? Hoy las personas con discapacidad no forman parte de las empresas y por eso no pueden luchar. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad. Darwin decía, solo el más fuerte sobrevive o solamente el que se adapta sobrevive. Nosotros tenemos la responsabilidad de retar a Darwin y decir, no solamente la persona que se adapte va a sobrevivir la persona que nosotros apoyemos para que pueda salir adelante, aunque no tenga la capacidad de adaptarse. De eso se trata esta inclusión y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos toca a cada una de nosotros como empresas? Primero, tenemos que capacitar a todas las áreas de la organización. No basta únicamente con capacitar al equipo de reclutamiento, al equipo de recursos humanos, al equipo de inclusión. Tenemos que tener a todo el liderazgo de la organización capacitado y comprometido con esto. Porque si no, lo que pasa en todos lados, recursos humanos empieza a dar oportunidades, empieza a subir vacantes y cuando llega finanzas, cuando llega legal, cuando llega mercadotecnia, dicen, no, aquí no, que lo contraten allá, ¿no? Tenemos que capacitar para realmente crear una cultura de inclusión dentro de nuestra organización que permita que cualquier persona se pueda desarrollar, que cualquier persona pueda crecer. No se trata de... Porque eso es otro que pasa mucho. Muchas veces agarramos y lanzamos proyectos de inclusión en donde digo, en tal oficina, tal call center voy a meter a 50 personas ciegas.
Y están 50 personas ciegas trabajando en un call center con un supervisor y ahí están encerrados. Eso no es inclusión. Hay que tratar de darle la oportunidad para que la gente haga lo que le gusta hacer, lo que le apasiona. Pónganse a pensar cualquiera uno de ustedes. Cualquier persona, si no te gusta tu trabajo, buscas otro. Muchas veces las personas con discapacidad no tienen esa posibilidad. Si tienen un trabajo, se quedan en el que tienen, aunque no les guste. Hay que darle la posibilidad y la libertad de que hagan el trabajo que más les llena, que más les llama, que más los enamora. Tenemos que revisar las políticas empresariales y hacerlas incluyentes. Revisar políticas empresariales no únicamente es revisar el lenguaje incluyente, como muchos le ponen de los y las colaboradores, no va por ahí. Revisar las políticas empresariales es asegurarnos que no haya políticas excluyentes dentro de nuestras empresas. Una vez estamos revisando las políticas de una farmacéutica y en la política de reclutamiento para un área específica solamente buscaba mujeres entre 25 y 30 años y cierta complexión, ¿no? Eso que es una política excluyente a más no poder. Entonces, tenemos que revisar las políticas empresariales, eliminar lo excluyente y hacerlas incluyentes. Hacer que las políticas, que una sola política sirva para todas las personas. Tanto la maternidad como los ajustes razonables, como todo lo que podamos considerar que sea lo más incluyente para cada una de las personas. Y por último, tenemos que tratar de certificarnos como empresas, ya que hay diferentes formas de certificarnos. ¿Por qué? Porque por un lado están estos sellos distintivos que todo mundo lucha por conseguir. Sin embargo, hay muchos que realmente tenemos que saber nosotros qué es lo que queremos. Si únicamente quiero el sello para posicionarme y sacar el comunicado de prensa, si lo quiero para cumplir con la ley o si lo quiero para yo mejorar como empresa y seguir avanzando en el tema de inclusión. Les digo esto porque hay de los tres tipos de sellos, ¿no? Hay sellos que no son obligatorios, pero que la gente cree que por tenerlo ya está del otro lado. Y cuando hablamos del tema de discapacidad, en esos sellos ni siquiera está considerado. El tema de discapacidad es para conseguir el certificado oro, ¿no? Y hay otros sellos y hay otros distintivos que te ayudan a entender cómo está tu organización, a generar un plan de trabajo que te ayuda a seguir avanzando, que te ayuda a dar un seguimiento anual comparándote con la misma industria, cómo vas avanzando. Y al final de cuentas también se posiciona y se puede comunicar y publicar. Entonces creo que aquí algo muy importante es, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr? ¿Simplemente es un tema filantrópico, altruista de comunicación o realmente tenemos la visión como empresa de ser la aseguradora más incluyente del mundo? O la MIS. La MIS como grupo empresarial, como asociación, quiere ser la asociación que tenga las aseguradoras más incluyentes de todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer y cómo lo queremos lograr? La contratación, el 5% se puede lograr, pues difícil, pero se puede lograr. Publicando en diferentes bolsas de trabajo, publicando en diferentes plataformas, haciendo ferias de empleo, haciendo diferentes herramientas, se puede lograr este porcentaje de personas con discapacidad. Pero no va a servir de nada si la cultura de la empresa no les permite desarrollarse. Si la cultura de la empresa no las valora, no las respeta y no las toma en cuenta. A final de cuentas, quiero cerrar con esta frase antes de pasar a las preguntas, porque creo que esto no es tarea de una persona, no es tarea de una asociación, es tarea de todos. Si queremos realmente cumplir este sueño de un México más justo, más humano y más incluyente, solamente va a ser posible si lo construimos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Creo que es un tema muy interesante que tiene que estar en la mesa, tiene que discutirse alrededor definitivamente de lo que nos has compartido el día de hoy. No es sencillo, como lo dices, pero bueno, teniéndolo en la mente, teniéndolo en esta convención, nos hace pensar y reflexionar cómo podemos hacer más sobre este tema, ¿no? Definitivamente es algo que tenemos que hacer. Y alrededor de esto hablabas inclusive
el título de nuestra conferencia, ¿no? Talento y potencial humano en este tema. También darnos cuenta que nos podemos perder la oportunidad de las empresas de tener a personas que pueden contribuir muchísimo por estar sesgados a la hora de la contratación. Y en ese sentido quiero preguntarte, ¿cuáles son las principales barreras que limitan esta inclusión laboral, ¿no? En términos de las personas con discapacidad, menciónanos algunas. Mira, la principal barrera que se enfrentan las personas con discapacidad es una barrera cultural, al hecho de que nosotros como personas, al no conocer la discapacidad, queremos generalizar y vemos lo más importante de la persona, su limitante, más allá de lo que sí puede hacer. Tenemos que recordar que son personas, el nombre lo indica, persona con discapacidad. Antes que la discapacidad, son personas. Y muchas veces lo que nos viene a la mente, lo primero es esta limitante, esta barrera, esto que no se puede. Entonces, creo que la principal barrera es esa, la parte cultural. La gente no le permite, por miedo, por desconocimiento, por diferentes razones, no le permite. Tenemos muchos sesgos y hemos seguido creciendo y cada día alimentamos más estos sesgos que les cierran las puertas a las personas. Queremos generalizar y decir, hay una práctica muy incorrecta, y digo así con todas sus letras, una práctica muy incorrecta que de hecho en muchos países se maneja como un tema de discriminación. Pero aquí todas las empresas de México les encanta y se llama mapeo de puestos. El mapeo de puestos es sacar un semáforo, todos los puestos de tu empresa y un semáforo por tipo de discapacidad. El área legal lo puede hacer una persona con discapacidad tal, amarillo, verde o rojo. Y sobre eso los reclutadores dicen, perfecto, con esto me voy a basar en definir quién voy a contratar para este puesto. Sin embargo, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando que hay un espectro impresionante de discapacidad. Y aunque tú y yo tengamos la misma limitación, igual tú tienes más ganas de salir adelante y para ti no va a ser una limitación. Pero si el reclutador ya dijo que tú no lo puedes hacer, estás fuera automáticamente, aunque tengas toda la capacidad y todo el talento para lograrlo. Hay que reconocer el talento de cada una de las personas. No hay que verlas como un todo. Hay que ver a cada una de las personas qué es lo que esa persona sí puede hacer. Y de ahí podemos seguir avanzando. Sí, es un reto totalmente, ¿no? Y a pesar de los avances en esta materia, pues mencionabas estos pensamientos equivocados, ¿no? Esta cultura que tenemos. Y hablabas de estos sesgos inconscientes. Me gustaría tu opinión con respecto a cómo podemos combatir estos sesgos inconscientes que limitan la inclusión laboral. Son cosas que hemos visto en distintos, pues, otros tipos de poca inclusión que existe en términos de género, en términos, ya hablabas tú, de otro tipo de comunidades, en este todavía más, ¿no? Esos sesgos inconscientes de decir, pues no puede trabajar porque tiene una discapacidad, ¿no? ¿Cómo nos quitamos esos sesgos inconscientes? Mira, los sesgos inconscientes vienen por lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, desde una película hasta una canción, cualquier cosa, cualquier experiencia que hayas tenido, te va generando ciertas cosas y te va generando ciertos recuerdos, que en el momento que se activan, hay tantas cosas en el mundo que nuestro cerebro actúa antes de que podamos razonar qué es lo que está pasando, ¿no? Los sesgos, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que todos tenemos sesgos. Por más que yo me diga qué incluyente soy, seguramente tengo sesgos. Y hay que identificar cuáles son esos sesgos para poder trabajarlos. Si yo no sé cuáles son mis sesgos, el día que llega una persona con discapacidad y yo tengo un sesgo con las personas con discapacidad visual, llega la persona con discapacidad visual y le voy a decir que no. Si no lo he identificado, más bien, si ya identifiqué mi sesgo, aunque le diga que no, voy a empezar a dudar. Ahí voy a empezar a dudar. Si le dije que no por su sesgo, o le dije que no, o sea, por mi sesgo, o le dije que no porque realmente no podía hacer las cosas. Y ahí empezamos a cambiar esta balanza. Empezamos a ver a la persona y empezamos a tratar de conocer un paso más a la persona, más allá de esa primera imagen, de esa primera impresión o de esa experiencia que tengo con ciertos grupos. Creo que para estos sesgos, y puede sonar un poco repetitivo con la pregunta anterior, pero tenemos que ver a cada persona y tenemos que tratar de entender el talento. Tenemos que escuchar, tenemos que estar abiertos a escuchar, abiertos a nuevas ideas y de esa forma entender
qué es lo que la persona nos está pidiendo, qué es lo que la persona necesita y hacia dónde tenemos que avanzar en conjunto. Abrir nuestra mente, ¿no? Y empezar a pensar de manera distinta. Totalmente de acuerdo, Fernando. Y también Hablamos mucho de... darnos cuenta, perdóname, pero también darnos cuenta que mucha gente va a tener sesgos contra nosotros también. Nadie es monedita de oros y todos vamos a pertenecer a un grupo o de alguna forma, o que la gente puede tener un sesgo contra ti, ¿no? Entonces, en este mismo contexto, pues hay que tratar de entender todo eso. Hay gente que, como fue rechazada o tal, se termina queriendo vengar cuando tiene poder. Claro. Todo el tema de la discriminación es un ámbito de poder. Si yo tengo poder sobre ti, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender que eliminando estos sesgos, podemos eliminar estos proyectos de discriminación. Sí, totalmente de acuerdo. Y poniéndolo en la mesa, pues hace por lo menos consciente a todas las personas de que existe ese sesgo, que existe esa discriminación, que a lo mejor no éramos conscientes, pero ahora que somos conscientes, pues trabajamos en eso, ¿no? Ahora, trabajamos desde el lado del sector privado. ¿Cuál es el papel que juegan otros sectores en esta inclusión? Me refiero al sector público, al sector académico, algo que quieras mencionar a este respecto. Pues mira, esta está un poco complicada, porque ¿cuáles son los papeles que juegan o cuáles son los papeles que deberían de jugar? Que podrían jugar. No, porque hoy, si vemos qué papeles juega el sector público, por ejemplo, pues quitó los temas educativos y quitó los apoyos en capacitación y quitó todo eso y simplemente da becas. Lo que debería estar haciendo es capacitar para el empleo, vincular que las entidades gubernamentales contrataran a personas con discapacidad. El sector educativo o la parte académica, pues realmente lo que está pasando es que la primera barrera que se enfrentan las personas con discapacidad, o la primera barrera es su casa, la segunda barrera es la escuela. Ninguna escuela en México es accesible, son muy pocas, son contadas con las manos las escuelas que tienen accesibilidad, que tienen profesores que sepan lengua de señas, que tengan herramientas tecnológicas para ayudar a las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que deben estar haciendo las escuelas? Arreglando ese problema de raíz, generando modelos educativos que enseñen a los alumnos con discapacidad, porque si no, un profesor, ¿cómo le explica? Un profesor que no se ha querido evaluar, ¿cómo le explica a una persona ciega? ¿No? Entonces tenemos que realmente replantear el modelo educativo, tanto la parte primaria, secundaria, como las universidades, que hoy las universidades no tienen ningún control de cuántas personas con discapacidad trabajan, estudian con ellos, ¿no? Por tema de seguridad, por tema de protección civil, tienen que darle esa oportunidad, ¿no? Y el público, el sector social, pues no se cansa de trabajar buscando esta igualdad de oportunidades, buscando el derecho. Muchas veces solemos caer en el tema altruista por la necesidad, pero pues tenemos que seguir trabajando. Y la única forma es, como decía en el eslogan del final de mi presentación, si queremos este México más justo, más humanitario, más incluyente, lo tenemos que construir en conjunto. Empresas, gobierno, sociedad civil, escuelas, y de esa forma realmente darle la vuelta a la moneda. Y hablabas en tu presentación justo de este tema, ¿no? Valorar, respetar y tomar en cuenta a las personas. Y esto es en general. Hablemos ahora particularmente de las personas que tienen una discapacidad y entender los distintos o los diferentes tipos de discapacidad que tienen. No es sencillo, ¿no? Entender a lo mejor una en particular y enfocarte en una en particular puede ser un primer paso. Pero justo este tema, entender todas las discapacidades que existen y qué facilidades podemos poner como empresas ante todas ellas, pues es un primer paso. ¿Cómo podemos las empresas ir abordando este tema de las distintas discapacidades para darles más oportunidades a todas las personas con discapacidad? Perfecto. Pues mira, lo primero que tenemos que tener claro es que absolutamente todos los puestos de una empresa pueden ser ocupados por una persona con discapacidad. O sea, no hay un puesto y no hemos encontrado, con todas las empresas que trabajamos, no hemos encontrado un puesto que no pueda ser ocupado por una persona con discapacidad. Porque como les decía, hay 4 tipos de discapacidad y de estos tipos cada uno se divide en un espectro impresionante. Habrá algunos que tengan limitantes y habrá otros que no tengan limitantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestras empresas?
tenemos que crear una política que se llama política de ajustes razonables. Una política de ajustes razonables, los ajustes razonables son apoyos que se le da a la persona para que pueda hacer su trabajo en igualdad de condiciones. No es decir, oye, pero ¿cómo? ¿Eso es nuevo tal? No, no es nuevo, porque cuando alguien quiere un mouse de tal forma, le dan su joystick, y cuando alguien necesita una pantalla doble, le dan las dos pantallas, o el soporte lumbar o el descansapiés. Todas las empresas tienen ese tipo, esos son los ajustes razonables. No estoy diciendo que un ajuste razonable es darle una prótesis o haz un elevador. El elevador es accesibilidad y el otro, pues, no le toca a la empresa, no es responsabilidad de la empresa dar la prótesis. Ojalá se lo podamos regalar, pero no es responsabilidad. ¿Qué es lo que es mi responsabilidad? Si la persona necesita que le considere tanto tiempo para ir al baño porque va en la silla de ruedas y luego el baño está ocupado y todo eso, ok, entonces tener esa flexibilidad con ese punto. Si la persona me pide que si puede salir más temprano porque el último camión accesible pasa a las 6 de la tarde y tiene que salir 10 minutos antes, eso es un ajuste razonable y se hacen por cada una de las personas. Pero cuando tenemos una política y un procedimiento que nos indica qué sí, qué no y cómo se tiene que solicitar, ahí esa clave es lo que nos va a dar la oportunidad de poder avanzar como empresa en esa parte de inclusión de personas con discapacidad. Porque si no lo tenemos, bueno, y algo muy importante es comunicar a las personas que pueden pedir esto por la política. Porque si alguien que le costó la vida conseguir un trabajo, de repente dice, es que necesito 2 pantallas, pero si lo pido van a correr. Sí. ¿No? Entonces, por miedo, no lo van a pedir y no va a hacer bien su chamba y no va a lograr los objetivos y se va a ir para afuera. Entonces, hay que decir a la persona, ¿sabes qué? Lo que necesites para esto, aquí está la política, ahí está el procedimiento, solicítalo y no hay ningún tema, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave específica para este tema de cómo dar facilidades a las personas con discapacidad. Entender la necesidad de cada una de las personas y vincularla con su potencial. Fernando, escuchándote, la verdad es que nos abres una forma de pensar distinta, ¿no? Es algo que parece difícil, pero si ponemos atención y te escuchamos y ponemos empezamos a escuchar y ser empáticos, que es finalmente lo que tenemos que hacer todas las empresas, pues suena sencillo. Y tenemos que hacerlo si tenemos que ponernos a ello, ¿no? En ese sentido, bueno, se nos acabó el tiempo. Fernando, muchísimas gracias por tu participación en esta convención de AMIS. Definitivamente es un tema que todos tenemos que escuchar y ha sido muy claro. Entonces, bueno, todos nos quedamos con una tarea pendiente para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniela.